todos, estamos en la lección número 7, que se llama ¿Se contradice la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? Bueno, vamos a ver si eso es cierto o no. Bueno, las contradicciones que citan muchos de los escépticos y oponentes a la Biblia y al cristianismo son realmente nada más que aparentes contradicciones, es decir, lo han llamado, bueno, por supuesto presentan su caso, pero lo llaman directamente a ser contradicciones completamente y directamente, pero eso no es cierto. Las aparentes contradicciones en la Biblia son una crítica común de los no creyentes, diciendo que la Biblia contiene muchas contradicciones dentro de sí y no puede ser tomado en serio. Entonces, bueno, vamos a repasar algunas de esas contradicciones y vamos a usar mucho la Biblia, ¿ok? Durante ese tiempo. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, si puedo hablar hoy, el capítulo 18, y en el versículo 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ok, bueno. Y ahora miren Lucas 19, el capítulo 19, el versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Cuál es? ¿Está saliendo o está entrando cuando vio al mendigo ahí? Entonces en el libro de Mateo, el capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y en el versículo 29 dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Entonces, ¿parece una contradicción o no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se dice cuando hacemos la comparación y el estudio y análisis de estos versículos. Y ahora en el versículo Lucas, el capítulo 18, versículo 35, y en Lucas 19, 1, dice, al acercarse a Jericó, sucedió que cierto ciego se sentó al lado del camino pidiendo, y en el capítulo 19, y entrando, pasó por Jericó. Y ahora Mateo, para repetir y enfatizar de nuevo, y cuando ellos salieron de Jericó, entrando o saliendo, ¿cuál es? Y aquí que dos ciegos estaban sentados junto al camino. Bueno, en Lucas dice que solo había un cierto ciego. Y en Mateo menciona que había dos ciegos. ¿Cuáles? ¿Se contradicen entre ellos mismos? ¿Siguiendo al mismo Jesús? ¿Viendo las mismas cosas? Vamos a ver. Contradicción, ejemplo número 2. Y vamos a, como dije antes, vamos a analizar estos más profundamente. Pero para verlo al principio nomás, un paso, vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 9, versículo 7. Donde dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero en el capítulo 22, y el versículo 9 dice, este tenía, disculpe, 22, el versículo 9, es el 21. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces, dice que en el versículo 7 del capítulo 9,
por la mano de Lucas, por lo que él había citado o escuchado de los testigos oculares, dijo ahí, oyendo a la verdad la voz, es decir, oían la voz. Pero en el capítulo 22, el versículo 9, en otro contexto, cuando Pablo estaba explicando esto, él estaba dando su testimonio ante la autoridad romana y dice que, pero no entendieron la luz. No entendieron la voz, no la luz, la voz. No entendieron la voz, pero en otro estaban oyendo. ¿Cuál es la contradicción aquí? Bueno, la contradicción aquí no existe. Hay una ley gramática y una ley filosófica. Se llama la ley de la no contradicción. Es decir, una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo, en el mismo lugar y de la misma manera. Por ejemplo, no puede ser que llueva o no llueva al mismo tiempo. O no puede haber un soltero casado. ¿Ok? Son contrarios. Son contrarios las dos cosas. Dos afirmaciones pueden diferir entre sí sin ser contradictorias. Por ejemplo, si yo te digo, vi a Juan en el centro comercial ayer. Y en otro momento yo digo, vi a James o a Santiago en el centro comercial ayer. ¿Ok? ¿Cuándo y dónde? Pero no hay contradicción. Estoy simplemente explicando que explicando que vi a los dos hombres en el centro comercial. No hay contradicción. Hay otros elementos en esto. No son, vi a ambos. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son algunas formas comunes de contradicciones en cuanto a la Biblia? Bueno, número uno, cuentas complementarias que no son contradictorias, como acabamos de ver un ejemplo de esto. Es decir, se complementan por los detalles que cuentan, pero no son contrarias. Por ejemplo, si estás en una intersección de 4 esquinas, 4 calles, okay, conectándose ahí en medio, y un amigo más tuyo está en otra esquina, y otro amigo en la otra, y otra amiga quizá en la otra esquina, y tú estás en una aparte de esas esquinas. Y dos autos llegan al medio, justo en esa intersección de las calles, y tienen un accidente, okay, se chocan. Bueno, si yo vengo quizá como un policía y quiero pedir su testimonio de lo que vio, bueno, vas a dar algunos detalles que el otro amigo no va a dar. Quizá el otro amigo lo había visto, pero al principio estaba viendo su teléfono, chequeando un mensaje, cuando el semáforo está ahí en rojo, y está mirándolo rápidamente y escucha a los autos, y de repente mira para arriba y ahí están chocándose. Bueno, ese amigo va a tener aún más diferentes detalles y menos detalles que los otros dos. Y el cuarto amigo también va a tener su cuento de lo que pasó. Y va a dar, no son contrarios porque uno no incluyó el detalle que el otro está contando al policía. Cada uno tiene sus detalles y hay que combinarlos, y como un rompecabezas, y ahí está la imagen más completa de lo que pasó. ¿Okay? Muy bien. Bueno, otra forma común de contradicción, estoy siendo medio sarcástico ahí, una diferencia en la perspectiva del autor. ¿Okay? Desde su punto de vista, va a contar y va a escribir lo que vio o lo que había escuchado de los otros. Número 3 es traducción poco clara, o es una traducción muy
pobre, por decir, muy no está totalmente correcta y del hebreo o del griego al inglés o al español o al lenguaje que sea o a la lengua que sea. Entonces porque algunas cosas, créelo o no, no se traducen exactamente igual a otro idioma. Por ejemplo, puede ser que tal cosa que existió en los tiempos de la Biblia tiene cierta palabra y en otra cultura no existe esa cosa. Entonces tienen que crear una palabra paralela a la palabra que se usa en la otra cultura. Y por eso algunas veces tienen lo que se llama una transliteración. Por ejemplo, la palabra bautizarse o bautizar viene directamente del griego porque no había tal palabra en el idioma en el cual se está traduciendo del griego o del griego. Entonces, por eso forman una palabra del griego y con los fonéticos o con la fonética, digamos, de español y formando esa palabra, bautizo en griego, bautizar en español, igual que en inglés también. De otro idioma, no sé, nada. Pero bueno, la cuarta forma común es diferencia de uso del lenguaje en los días de Jesús en comparación del día de hoy. Por ejemplo, si están, es decir, existen dos palabras, pero tienen un uso, es decir, existen esas dos palabras en los dos idiomas, pero vienen de otra cultura por completa. ¿Okay? Entonces va a tener otro significado que la palabra que en otra cultura. ¿Okay? Número 5, errores de copia que no cambian el significado del texto o especialmente no cambia para nada el error que hay en el hebreo, en la copia del manuscrito original. Entonces, hay alguna traducción, algunas traducciones van a ser diferentes en cuanto a esa palabra, porque esa palabra no se ve en claro. Okay, muy bien. Bueno, una declaración complementaria. Vamos a ver ese ejemplo porque eso quizás es el más superior o más común de todas. Okay, por ejemplo, lo que vimos en Lucas 18, Mateo 20. Okay. Por ejemplo, una declaración complementaria es una declaración cuya suma de información es mayor que cualquiera de ellas por sí sola. ¿Okay? Entonces, como ya habíamos explicado en breve antes, se complementan, se interconectan. ¿Okay? Como piezas de un rompecabezas. Por ejemplo, en el libro de Lucas 18, el versículo 35, dice un ciego. En Mateo 20 y 30 dice dos ciegos, ¿ok? Como habíamos visto antes. ¿Qué es la solución a esto? Bueno, Mateo 20 y 29 complementa a Lucas 18, 35. ¿Por qué? Porque había dos ciegos, obviamente, porque lo que dice el uno, pero solo uno de ellos está pidiendo limosna. ¿Ok? O puede ser que hay que entender también desde la perspectiva del autor, vamos a ver más eso más adelante, pero por ejemplo, cada escritor de cada evangelio, cada autor, tuvo que o no tuvo que hacerlo, pero enfatizó ciertas cosas que el otro autor de otro evangelio no hizo, no enfatizó. Por ejemplo, uno puede notar por leer cada evangelio que cada uno tuvo una dirección específica
Es decir, tenía en mente primero a ciertas personas o cultura o grupo o subgrupo de otra cultura, subcultura dentro de otra cultura entera. Entonces, por ejemplo, en el libro de Mateo, Mateo estaba escribiendo obviamente por los detalles de la ley y cultura y ritos y ceremonias judíos, todo eso junto. Él estaba escribiendo primeramente con el judío en mente. Marcos es muy rápido. Él va directamente de un acontecimiento a otro acontecimiento. ¿Okay? Uno termina y ¡pum! Ya está yendo a otro y ya llegamos a otro. Entonces, ahí también su evangelio es más breve. Y eso significa que estaba escribiendo a los romanos. ¿Okay? Es decir, dame los hechos nomás, dame los hechos. No tienes que darme tantas otras cosas y otros detalles. Solo los hechos y boom, ya está. ¿Okay? Lucas, el único griego de los autores o escritores de los evangelios y de los otros libros del Nuevo Testamento. Él había tenido la intención de escribir más a los griegos. Y Juan a todos. No tenía cierta cultura o grupo de personas en mente. ¿Okay? Bueno, adelante. Una declaración complementaria, como ya dijimos, es una declaración cuya suma de información es mayor que cualquiera de ellas por sí sola. En otras palabras, en este contexto, los detalles de una frase pueden llenar o completar el cuadro con otros detalles relacionados. Otro ejemplo de contradicciones complementarias. ¿Quién descubrió la tumba vacía? En Mateo 28 dice que al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver la tumba. Pero en Marcos 16 dice María Magdalena y María, la madre de Santiago y Salomé, fueron. En Lucas, María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, es decir, de Santiago, él tenía ese mismo nombre, y las demás con ellas. Y en Juan dice simplemente que María Magdalena llegó temprano a la tumba. Okay. Bueno, ahí está, se puede ver la supuesta contradicción. Entonces la solución, creo que ya pueden adivinar, ya pueden sumar lo que es que cada autor incluyó un detalle o el detalle que quiso incluir. Es su libertad hacerlo. No está tratando de contradecir o crear una imagen de algo que realmente no pasó. Es simplemente incluyendo el detalle que quiere o el único que tiene en un momento o que le fue recibido o pasado. Entonces, eso es lo que sumamos, es que cada uno quería incluir o sabía de las otras mujeres o otra mujer o dos, y así fue entre cada uno incluyendo, y son complementarios. Nos dan ahora con otra vez un rompecabezas, cada pieza, y ahora está creando la imagen del grupo que realmente llegó ahí. Ok, muy bien. No es que cada evangelio o cada escritor estaba tratando de repetir exactamente lo que otro escribió. Por ejemplo, si uno, ya como habíamos mencionado en o en otra lección previa, si un policía, un detective o aún los padres de un chico y tiene 1, 2, 3 otros amigos y ellos, los padres quieren saber qué es lo que realmente pasó, entonces ellos empiezan a dar exactamente cada detalle. Que cada detalladito, cada uno lo que pasó, va a sospechar que ellos crearon la historia, no era lo que pasó. Ellos esperan que cada uno va a dar algún detalle distinto para pintar toda la imagen completa. Pero si están dando
toda la historia exactamente iguales entre sí, entonces obviamente alguien está mintiendo. Okay. Entonces eso es lo que vemos aquí. Bueno, otro ejemplo de las contradicciones complementarias vemos en estos libros en cuanto al canto del gallo y la negación de Pedro. En Mateo 26:34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él le dijo en Lucas 22:34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Juan 13:38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sino sin que me hayas negado 3 veces. Pero mira Marcos, el capítulo 14, versículo 30, y le dijo a Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, nota eso, ¿ok? Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Qué es el detalle distinto? Exactamente, ¿ok? Es que Marcos menciona que el gallo va a cantar 2 veces. Los otros no mencionan eso. Soluciones. Mateo, Lucas y Juan no dijeron que el gallo cantaría solo una vez. El gallo que cantó en Mateo, Lucas y Juan es el segundo, es el segundo que cantó en Marcos. ¿Ok? Lo que queremos decir es que él dijo en Marcos 14:30 que antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y que los otros evangelios, los otros escritores, Mateo, Mateo, Lucas y Juan, están mencionando ese segundo canto. Eso es lo que queremos decir. ¿Okay? No les importa si hay 2 o 1, eso no es el énfasis de ellos. Solo que los 4 sí están exactamente de acuerdo uno con el otro en que Pedro le había negado a Jesús antes de cantar completamente cualquier número de cantos el gallo. ¿Okay? Bueno, muy bien. Okay, eso es el resumen de esto. Otras explicaciones pueden ser que Marcos, que era actualmente el que escribió lo que Pedro le había contado. Tenemos varios de los padres, digamos, eclesiásticos de la iglesia primitiva, esa generación justo después de los apóstoles y años después de ellos, en esos primeros, entre el año 100 a 300 y pico por ahí, esas primeras generaciones de pastores, eruditos de la Biblia, estudiosos, que todos ellos han dicho que Marcos, o lo que fue pasado a ellos, fue el hecho de que Marcos era el que escribía las memorias o los recuerdos de Pedro y las predicaciones y todo de Pedro en cada detalle, ¿okay? Por eso decimos eso. Y puede ser que Marcos simplemente tuvo más detalle en memoria que los otros escritores de los otros evangelios, porque era cercano y escritor de los recuerdos de Pedro, quien era el negador de Jesús, ¿ok? O los otros no se acuerdan de que cantara 2 veces, o que cantó 2 veces y entonces Pedro le negó, o que lo que les impactó más fue el detalle de los 3 cantos, de los cantos del gallo. Además, la frase el gallo cante, ¿ok? Eso es importante. La frase el gallo cante fue una frase general descriptiva en esa época y cultura romana del periodo de tiempo llamado las vigilias, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia. Y la tercera vigilia fue entre las 12
de la mañana hasta las 3 de la mañana. El horario romano en ese tiempo de la noche duró desde las 6 de la noche hasta las 9. Medianoche fue desde las 9 hasta las 12 y el gallo cante era la expresión de ese horario entre las 12 o la medianoche y las 3 de la mañana, y la mañana la vigilia, la última vigilia, la cuarta vigilia, era aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana. Muy bien. Y también el gallo, ustedes saben esto, ¿no? Especialmente los del campo, que el gallo canta no solo en el amanecer, antes del amanecer, sino por otros motivos también durante la noche. Entonces, la solución ya está. Y ahora, otra cosa también importante, no tan clave, pero importante aquí, que en un caso en los versículos en los evangelios, que Jesús había dicho esto a Pedro en privado en el aposento alto. Y en otros lo describe como el momento cuando Jesús con los otros discípulos presentes, esta vez en el Monte de los Olivos, él le había contado lo mismo a Pedro. Bueno, ¿en cuál lugar pasó esto? Bueno, Jesús se lo dijo a Pedro, primero a solas y después otra vez con todos juntos en el Monte de los Olivos. Bueno, el escéptico puede decir, bueno, pero usted no sabe eso. Bueno, yo diría, usted tampoco sabe lo que usted propone también como exactamente lo que pasó. Hay varias posibilidades y mientras haya tantas posibilidades, entonces habría varias probabilidades de lo que pasó. Y tampoco son detalles que cambian la historia en sí, o su impacto, o lo que quiere expresar en cuanto a Jesús. ¿Okay? Muy bien, sigamos. Otro ejemplo de contradicciones complementarias. En Mateo 27, versículo 5, dice, arrojando las piezas del plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿De quién hablamos aquí? Exactamente, Judas Iscariote. Y el traidor de Jesús, él mismo, ¿ok? Muy bien, dice que en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 18, en efecto, entonces Judas, compró un campo con la recompensa de la injusticia, y cayendo de cabeza se partió por la mitad y todas sus entrañas salieron a borbotones. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo murió? ¿Murió por caerse? Y uno, cuando dice caerse, la mayoría de nosotros al principio pensaríamos que él se había atropellado en alguna forma y así se partió y algo así. Bueno, no, eso no es. Mira, entonces la solución es esta, o la respuesta es esta, que Judas se ahorcó y entonces cayó de cabeza, cayó su cuerpo de su posición de ahorcado y su cuerpo se partió por haberse hinchado. Okay. Cuando un cuerpo muere, la misma bacteria en nuestros estómagos que nos ayuda a procesar lo que comemos, ahora después de morir, causa hinchazón en partes del cuerpo, en varias partes del cuerpo y especialmente el estómago. Uno puede ver eso si no lo ha visto personalmente. Puede ver eso en varias fotos de viejas guerras y cuando encontraron cuerpos y se hinchan en el estómago, en la mitad del cuerpo. Entonces, evidentemente, y muy probable y muy posible que la soga, después de tanto tiempo de estar ahorcado así y descomponerse de la soga, se partió, se rompió, el cuerpo de él se cayó y ya hinchado, se partió en la mitad.
Entonces, ahí está el grano del asunto, ¿ok? Muy bien. Contradicciones por perspectivas distintas del autor mismo. En Lucas, el capítulo 18, y en Mateo 28. En el versículo, en Lucas 18, el 35, hasta el 19, el versículo 1. En Lucas 18, el versículo 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Entonces Jesús le dijo: recíbela, y tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y en el capítulo 19, el versículo 1 dice: habiendo entrado a Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Bueno, solo justo antes de ese momento, con el ciego, dice que acercándose Jesús a Jericó. Y en el Mateo 20 y los versículos 29 a 30 dice: al salir ellos de Jericó. Y los versículos 29 a 30 dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Y así pasó la misma historia. Entonces, hay que entender que las ciudades en la antigüedad son a menudo destruidas por las guerras y reestablecidas en un lugar diferente, es decir, cerca de un suministro de agua o un nuevo camino. Además, Jericó fue reestablecida y encontrada en al menos 4 lugares diferentes por los arqueólogos, lo que quiere decir. Entonces es muy posible y probable que Jesús salió del sector antiguo de Jericó y entró por el otro. Además, Marcos y Lucas nunca negaban que había dos mendigos, solo enfatiza a él con quien tuvo contacto Jesús en específico en cuanto a su ceguera. Okay. Muy bien. Entonces, quizá una de las contradicciones más nombradas también es durante la crucifixión, y todo el tiempo, la línea de tiempo y acontecimientos en orden de lo que pasó entre el arresto de Jesús y su resurrección y después también. Pero en Marcos 15:25 dijo Marcos que era la hora tercera cuando le crucificaron. En Juan 19:14 dice: era la preparación de la Pascua y como o alrededor de la hora sexta. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús fuera juzgado delante de Pilato a la hora sexta cuando Jesús supuestamente fue crucificado antes a la hora tercera? O tal vez los romanos o judíos tenían una máquina de tiempo, hablando como si fuera yo un escéptico. Los viajes en el tiempo. Okay, ¿cuál es la solución? Okay, y ahora escuchen bien a esto. Juan dijo cómo, o quiere decir alrededor, no exacto, no la hora exacta. Por ejemplo, en ese tiempo, en esa época, no marcaban tiempo, no tenían, como nosotros no marcan por el minuto y segundo como el mundo moderno. Ellos no tenían relojes, no tenían
móviles, teléfonos celulares con reloj y demás cosas. ¿Ok? Entonces, solo andaban contando cómo fue o cuál fue la hora más o menos por lo que vieron en el cielo, es decir, el sol. ¿Ok? Entonces eran tiempos aproximados y cambiaba obviamente con la estación en ese momento, y también no sabemos si fue nublado o no ese día. Entonces, no marcaban tiempo en esos días con exactitud de minutos y segundos como hoy. En el capítulo 11, el versículo 9 de Juan, Jesús mencionó las 12 horas en el día. Entonces sabían que eran más o menos 12 horas. Y ahora en Mateo 20, 1 al 9, contando desde el amanecer del sol, en fases generales, Jesús también describía el tiempo, enseñando otra cosa. Fue de paso, usando el vocabulario, pero nos da indicación de cómo calculaban el tiempo, especialmente durante la noche y el día. Pero en este caso, en Mateo 20, dice la tercera hora, era media mañana, entre las 7 a las 11, digamos. La sexta hora, media parte del día, era entre las 10 de la mañana hasta las 2 o las 14 horas por tiempo militar. La novena hora era la media tarde, entre las 12 o las 14 horas hasta las 16 horas de la tarde. ¿Okay? Entonces, así se calculaba. También se puede ver esto en resumen, está en inglés, disculpen las palabras, pero pueden identificarlo bien. Miren en Marcos 30, el versículo 33. Marcos 13, el versículo 35, disculpe. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Okay? De ahí sale cómo dividieron el tiempo los judíos especialmente. Okay? Entonces Marcos estaba redondeando hacia abajo a la tercera hora, es decir, la tercera hora entre las 9 y las 12. Entonces él estaba mirando cualquier testigo, o era Marcos mismo, o Pedro en ese tiempo, que vio el sol, o pudo notar, sin mirar el sol, que era más o menos en ese tiempo, entre las 9 y las 12, y más a la hora última, entre esas horas, quizá más entre las 10, 11 hasta las 12, el mediodía. Y ahora Juan estaba redondeando hacia arriba, pero aún él incluye o añade la palabra como, alrededor. Está dando un quizá, pero durante el día y más de entre las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿okay? Entonces, rodeando hacia arriba, más cerca al mediodía, y que el procedimiento de Jesús se inició y estaba llegando a las 12 y por delante. Marcos dijo que por lo general todo el proceder y actividades de la crucifixión se inició, ¿okay? Hay que recordar, o es decir, no eran momentos momentáneos. Para Marcos, la crucifixión incluía el periodo largo de todas las actividades, cuando dividieron la ropa de Jesús, cuando Jesús tomó todo ese tiempo de llevar la cruz sobre sí, y en el acto actual de la crucifixión. Y ese mismo momento también tomó bastante tiempo. No pasó así nomás. Entonces, que comenzó alrededor del mediodía aproximadamente. Juan vio que ante Pilato era un periodo largo, que todo eso incluía todas las actividades de procedimiento y sentencia de Jesús, o el área general de la tercera hora, inclusive el mediodía aproximadamente. ¿Okay? Muy bien. Entonces,
Entonces, la conclusión es que Marcos y Juan vieron, por lo general, que ambos periodos, por lo general según nuestro horario, ¿ok? Y como medimos tiempo nosotros. Ellos vieron que ambos periodos largos de la condena y de la crucifixión de Jesús cubrían el periodo general, quizá más o menos desde las 11, la tercera hora, hasta las 13 horas, la sexta hora. Entonces, por ese periodo más o menos por ahí. No hay contradicción. Es una medición de tiempo distinto, ¿ok? Y ahora vamos a ver las contradicciones causadas por traducción. Vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 22, versículo 9. En Hechos, el capítulo 9, versículo 7, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En el libro de Hechos, el capítulo 22, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Cuál es? ¿Escucharon la voz o no? Es obvio que sí escucharon una o esa voz, pero les fue ininteligible. Uno puede oír algo y no entenderlo al mismo tiempo. ¿Ok? Ni voy a pasar mucho tiempo más en esto. Pero es un ejemplo de esto. Contradicción por el uso del lenguaje. ¿Es cierto que Jesús se quedó 3 días y 3 noches en la tumba? Jesús murió el viernes por la tarde. Jesús resucitó el domingo por la mañana. Son para nosotros solo 2 días o quizá un poco menos, ¿ok? Pero según cómo medían el tiempo aproximadamente en esa época, nos da la solución a esta contradicción. Según el Talmud de Jerusalén, ¿okay? Dice que un día y una noche son un ona, ¿okay? O oná. Y la porción de un oná es como el todo. Entonces, si uno está diciendo, por ejemplo, que lo va a hacer en un día o mañana. Puede pasar en cualquier momento, ¿ok? Pero si lo hago, es decir, si lo hago al principio de ese día o al final de ese día, lo hice en un día, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, por lo tanto, parte del viernes es una porción de una oná, ella es una oná entera. Parte del domingo es también una oná entera. En total son 3 días, según la cronología judía. También un día judío comenzó a las 6 de la noche o de la tarde hasta las 6 de la tarde el día siguiente. Okay, es decir, de anochecer a anochecer, es lo que quiere decir. Bueno, muy bien. Unas palabras sobre los errores del hacer copias. Okay, de hacer esas traducciones. Sí, la Biblia contiene errores de copia. Ok. Cuidado. Está diciendo que la Biblia tiene, se equivoca, que tiene errores y eso no creemos. La Biblia es entera, es perfectamente la palabra de Dios. Y eso sí. Pero mire, escuchen con paciencia esto. Por eso las declaraciones doctrinales suelen afirmar que los autógrafos originales son inerrantes e inspirados por Dios. Pero no es una preocupación seria. ¿Por qué? Estos errores no afectan a la enseñanza doctrinal de la Biblia, ni hacen que la Biblia o el cristianismo se equivoquen. ¿Okay? Si se acuerdan de la lección sobre la Biblia, nosotros tocamos este tema. Es decir, hay variantes. Si una copia dice el Señor Jesús y otra copia del mismo libro, del mismo párrafo, de la misma frase dice el Señor Jesucristo, tienen diferencia, tienen un variante.
pero es la misma persona. No está cambiando el significado en nada. ¿Okay? Por ejemplo, en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 36, el versículo 9, Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Esa es la traducción de la mayoría de los manuscritos o copias de los manuscritos originales en hebreo, del hebreo, ¿ok? Entonces, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 8, dice Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Y también en el versículo 15 dice que tenía múltiples esposas. Creería que no tiene o no tenía que tuviera 8 años y que tuviera múltiples esposas. No creo. ¿Okay? Pero si uno dice 8 años y otro dice 8 años, entonces toda mi fe se ha echado a perder. Se echa a perder, perdón, por el movimiento de la pantalla. No tiene nada que ver con doctrina ni de cronología, nada, no importa en nada. Y no cambia el cristianismo, no cambia quién es Jesucristo, no cambia nada de la Biblia tampoco. No es una equivocación, es un variante. ¿Okay? Y ahora eso no es una excusa. Por ejemplo, si el escéptico dice, pero eso es una excusa, está cambiando, está moviendo el arco. ¿Okay? No. Es una explicación gramática actual de traducción que existe no solo en la Biblia, sino en también las copias de otros libros seculares, no cristianos, antiguos. ¿Okay? En resumen, vamos a terminar con esto. Y no tenemos video que ver en esta lección. Perdón. La Biblia contiene información histórica escrita por diferentes autores desde diferentes perspectivas con diferente énfasis. Como tal, pueden surgir varias contradicciones que en realidad no son contradicciones en absoluto. La Biblia ha demostrado ser increíblemente fiable. Incluso los arqueólogos seculares la utilizan para localizar las antiguas civilizaciones de hoy en día. No hay verdaderas contradicciones entonces en la Biblia. Y ahora hay algunos errores o variantes de copia que son pequeños en número considerando el lapso de tiempo, pero no comprometen ninguna verdad doctrina. Podemos confiar explícitamente en la palabra de Dios, porque actualmente no tiene errores. No tiene errores en el sentido de que eran errores, equivocaciones intencionalmente hechos. Bueno, muy bien. Gracias por todo y nos veremos en la próxima lección. Gracias.